We're going live. And we're live. Okay. Andrea, do I need to give you back host control or can you do it yourself? I think you have to give it back to me. Okay. Here. Thank you. Okay. Can you hear me and see me? Yes. Okay, great. Okay, we're good to go. Great. Let's give some more minutes for them to join. Mhm. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos más para empezar nuestra sesión para que todos puedan unirse. Andrea, in the meantime, can we test the interpretation, please? Yeah, let's do that. So if the interpreters will please interpret so that we can check that everything's working well. Who first? Who's gonna speak first? You can go ahead and speak. I have mine in Portuguese. Pilar, si puedes poner el tuyo en inglés, pero no escucho. Testing Portuguese channel. Eu tô sim, eu tô no canal de português, mas Isso, eu tô testando português. tá joia, tá funcionando então. Obrigada. De nada. Okay, testing in English. Can I'm here in English. perfect.
working But well. I shouldn't be Testando able, I inglês, shouldn't be testing able English. to listen, to hear myself, and I'm hearing myself. There's something wrong with it. Yes, Me actually, too. I can hear I both also of hear you. them. I Yeah. also hear them like I don't know what it could be because it was working fine, right? Yeah. And I assigned all of them. Are you testing them on your phone? Yes. It could be that because you have both microphones open. So we can hear them in the computer. Sorry. But I don't know if that impacts the interpretation though. No, but I think the interpretation is working fine if you can hear them. Podemos testar o português de novo? Olá, olá. Yes, we're getting. Sorry. We're getting messages that the interpretation is not working. Okay. Can someone in the audience let us know in the chat if you are able to access the English interpretation, please? Okay. Okay, perfect. Yeah, it's working. It's working. Perfect. Thank you so much. Algum brasileiro poderia nos confirmar se a interpretação está funcionando direitinho? Se temos brasileiros no grupo. Okay, I just got confirmation that from my stepfather that it's working. Perfect. Great. So I think we can start. Yes, I think we're all good to go. Thank you, everyone. Okay. Is it already recording? Sorry, yes. Ok, perfecto. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión de nuestra serie de talleres virtuales Transformación Digital en la Educación. Estamos muy felices de tenerlos aquí. Mi nombre es Andrea Aramayo y soy la coordinadora de eventos y comunicaciones en la Red Interamericana de Educación Docente. La sesión de hoy se impartirá en español. Antes de comenzar, les informamos que la interpretación está disponible en inglés y en portugués. For our English-speaking community, to use the live interpretation option, first click the interpretation globe icon at the bottom of your screens and select your preferred language. Then select mute original audio and then click the interpretation globe once again. And if you're connected on your phone, click on the three dots for more and select your preferred language. Then select mute original audio and then click on finalize. So, como pueden ver, están las instrucciones en la siguiente pantalla. Voy a dar unos segundos más para que todos puedan configurar su interpretación. Em português, só para complementar, para acessar a interpretação, na parte inferior da pantalla da tela, onde tem 3 pontinhos, tem um globinho, você aperta lá e vai ter a opção de interpretação, Language Interpretation, aperta lá, aí você escolhe o idioma, o português deveria aparecer.
Aí, uma vez que você escolher o idioma, pode apertar esse botãozinho embaixo, que é para fechar o som original da pessoa que está falando, e apertar de novo no globinho para iniciar a poder ouvir em português. Se estiver acessando através do telefone, também tem 3 pontinhos. Ai, perdão, falei primeiro do telefone. Tem aqui a opção do telefone, que está na parte esquerda da tela, e a opção para o computador, que está na parte direita da tela. Mas sempre apertando esse globinho, escolhendo o idioma, tem que apertar o globinho de novo para poder escutar a interpretação. E se quiser apagar o som original, é só clicar naquele botãozinho embaixo, e que daí o som da pessoa original vai sumir. Então, é isso. Se alguém tiver problema, nos avise no chat, que podemos tentar ajudar. Muchísimas gracias, Patricia. Entonces, para continuar, quisiéramos dar una pequeña introducción de por qué hemos lanzado esta serie de talleres virtuales, y es porque, como ya saben, el acelerado avance tecnológico en la educación se vio exacerbado por la pandemia del COVID-19 y ha creado desafíos sin precedentes para los docentes. Por un lado, han tenido que adaptar sus prácticas de aula a las demandas del aprendizaje en línea con poca o ninguna preparación previa, y por otro lado, han tenido que responder a las necesidades socioemocionales de sus estudiantes que ha dejado la pandemia. Entonces, estos cambios han alterado drásticamente el papel que juega el docente y las herramientas que necesita para enseñar de manera eficaz. Y con esto en mente, nuestros talleres están destinados a introducir conceptos que sean innovadores y que brinden acceso a recursos gratuitos y estrategias pedagógicas que puedan implementar de manera práctica en sus aulas. Queremos mostrarles un pequeño video de lo que es la RIED, nuestro impacto y cuál es el trabajo que hacemos en la región. Desde hace 17 años, la Red Interamericana de Educación Docente trabaja para dar a la docencia el lugar que merece, convirtiéndose en un socio clave para educadores e instituciones como gobiernos, universidades y ONGs. La RIED es un mecanismo a través del cual la Organización de los Estados Americanos avanza en los objetivos de la Agenda Educativa Interamericana y contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la ONU. La RIED busca fortalecer la profesión más influyente del mundo, la docencia, proporcionando oportunidades de desarrollo profesional a largo plazo para los docentes, colaboración intercultural e intercambio de conocimientos en los 34 Estados miembros de la OEA. A través de sus actividades, la RIED ha facilitado el desarrollo profesional de más de 300.000 docentes a través de seminarios web, talleres y otros proyectos multilaterales, y ha colaborado con 65 instituciones, otorgando más de $600.000 en fondos semilla, lo que ha dado lugar a una comunidad de más de 30.000 miembros activos. Creemos que el aprendizaje no tiene fin y que los educadores bien preparados y equipados son cruciales para construir un futuro resiliente, inclusivo y equitativo para la región, porque docentes de calidad es igual a educación de calidad. Bueno, con eso repaso brevemente las funciones de Zoom. Estos son los iconos que pueden usar, que son chat, levantar la mano, preguntas y respuestas e interpretación. Y la sesión de hoy estará disponible en nuestras plataformas de YouTube y Facebook solamente en el idioma original del ponente. Contaremos con certificados de participación después de este taller y tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Y ahora vamos a la parte más importante que todos estamos esperando. Hoy tenemos el taller Cómo usar las TICs en educación,
en el cual aprenderán más sobre los diferentes usos que pueden tener las TIC en un entorno educativo, incluyendo breves y sencillos ejemplos de actividades que pueden implementar dentro y fuera del aula. Querida comunidad de Laureate, tengo el honor de presentarles a nuestro invitado de hoy, el CEO de Thinking Lab, ingeniero civil, docente universitario en Ingeniería, Tecnología e Informática, formador de formadores, el señor Luis Fernando Correa Calle. Buenas tardes a todos. Voy a compartirles mi pantalla y espero que esta sea una sesión muy enriquecedora para todos. Muchas gracias a todo el equipo de OER por esta invitación y por todo el trabajo excelente que están haciendo con estos talleres, porque creo que es un aporte a toda la comunidad de docentes de la región. Bueno, espero que podamos tener una sesión muy práctica, muy interactiva, pese a que aquí somos en esta reunión en este momento pues varios cientos de personas con manejo de varios idiomas, y eso pues nos pone un reto bastante grande. Para poder empezar, yo creo que es muy importante que hacer unas 3 advertencias iniciales, porque la temática que nos ocupa es un poco compleja por lo siguiente. Seguramente ustedes habrán encontrado en diferentes búsquedas que hacen en la red, diferentes navegaciones de algunos blogs o de algunos medios de comunicación, titulares como estos que estamos viendo en este momento en la pantalla. Titulares donde se habla de cientos de herramientas TIC disponibles para los docentes. Y cuando uno se encuentra con un titular donde le ofrecen una reseña de más de 200 herramientas, pues de alguna manera, más que alegrarse, esto lo que nos produce es un poco de pánico, si se quiere, porque son demasiadas herramientas y nos produce la sensación de que deberíamos de alguna manera manejar unas cuantas de ellas, si estamos hablando de más de 200, uno tiene la idea de que manejar 20 es muy poco frente a ese volumen. Y eso hace que sea bastante complejo pensar en adentrarse en este tema. Algunos se asustan un poco por este tipo de cosas. Entonces, una primera advertencia que yo quiero hacerles es la siguiente. En este caso, la abundancia de herramientas, la cantidad de herramientas TIC disponibles, pues es equivalente a una mayor dificultad de selección de ellas. Entre más herramientas haya, y esto es una paradoja, es más difícil elegir cuáles son las que pueden ser útiles o las que nos pueden interesar. Una segunda advertencia que quiero hacer es que también hay una idea de que entre más sofisticada la herramienta es mejor, o entre más costosa es mejor, pero no necesariamente la sofisticación está asociada con su utilidad en cada contexto. Para un docente, una herramienta puede ser muy buena, y para otro docente, en otras condiciones diferentes, en un curso diferente y en un contexto diferente, esa misma herramienta puede ser inapropiada. Entonces, pues no podemos pensar que entre más sofisticada o más compleja sea la herramienta, nos va a ser más útil. Y la tercera advertencia es que cuando hablamos del uso de TIC en educación, no necesariamente estamos hablando de innovación. Utilizar TIC en el aula de clase no necesariamente es una innovación. Ya hay mucha gente, muchas personas utilizando estas herramientas, a lo mejor incluso de forma inapropiada, y eso entonces no implica una innovación. La innovación se logra únicamente cuando transformamos la estrategia de enseñanza y aprendizaje que aplicamos con nuestros estudiantes. Entonces, la innovación está en la estrategia. Que esa estrategia esté o no acompañada con herramientas TIC, eso es otro tema. Pero entonces cabe aquí hacer advertencias. No
creo yo que haya una herramienta TIC mejor que otra de manera genérica, sino dependiendo del contexto, para un docente puede ser más útil una que otra, puede ser mucho mejor una que otra, y por eso nosotros no debemos pretender manejar todas las herramientas que van apareciendo y que están disponibles en la web, porque no tiene sentido, carece de sentido y es un esfuerzo inútil. Además, hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Muchas de las herramientas que uno encuentra hoy en día funcionando, disponibles, y sobre todo las que son gratuitas, tienen un tiempo de vida útil corto. Uno se encuentra frecuentemente, yo por ejemplo que tengo que permanentemente dar talleres sobre el uso de algunas de estas herramientas, me encuentro que cuando voy a orientar el siguiente taller, una herramienta que utilicé en un taller hace 15 días o hace un mes, ya no está disponible porque la empresa que lo soportaba o fue comprada por otra empresa y entonces esta ya no ofrece ese servicio de forma gratuita, o simplemente porque esa herramienta o esa empresa ya no tiene la capacidad de dar soporte y de estar disponible, y entonces simplemente desaparece. Y muchas de las herramientas que uno encuentra en estos webs, en estos blogs, por ejemplo, donde recomiendan 100, 200 herramientas, muchas que uno va a visitar ya no existen, porque hay una dinámica muy alta allí. Entonces, eso. Y lo otro quiero aclarar es, pasa lo que pasa, por ejemplo, con los vehículos. O sea, uno no puede decir, por ejemplo, que un auto de Fórmula 1 sea mejor, por ejemplo, que un bus o que un auto familiar común y corriente, porque todo depende de para qué lo quiero yo, para qué lo necesito yo. Y entonces, cada uno de ellos va a ser más apropiado para una condición determinada. Si yo quiero hacer una salida con un grupo de estudiantes, tengo 20 estudiantes, pues seguramente que ni el auto familiar ni el auto de Fórmula 1 van a servir para ello, entonces tendré que acudir a un bus para poder desplazarme con ellos a algún lugar. Pero si yo lo que quiero es competir, pues seguramente que el auto de Fórmula 1 es superior a los otros, y el auto familiar pues va a ser mucho más apropiado para cuando yo voy a hacer un paseo con mi familia. Entonces, cada herramienta se comporta de esta manera. Hay herramientas muy sofisticadas, pero que son apropiadas solamente para ciertas circunstancias, para ciertas condiciones particulares. Otras son mucho más simples, pero que pueden ser mucho más apropiadas para docentes en otras condiciones particulares. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta ahora en este momento que iniciamos esta sesión. Otra cosa que quiero advertir es, y más adelante voy a insistir en ello, no me inclino mucho por recomendar herramientas. Mucha gente me pregunta en muchos talleres y en muchos eventos que cuál es la mejor herramienta para hacer presentaciones o para hacer videos educativos o para hacer infografías. La mejor herramienta es la que cada quien maneja y domina y conoce bien, y no es necesario pues dominar 2 o 3 o 4 o 5 o más herramientas del mismo tipo para hacer bien las cosas. Lo importante, y en eso vamos a hacer énfasis en esta sesión, es utilizar de manera apropiada estas tecnologías para que puedan favorecer el aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Vamos a explorar algunas maneras de usar las herramientas digitales, las herramientas TIC en educación, a explorar algunas de las muchísimas posibilidades que habría. Y dentro de esa exploración, pues para poder hacer esa exploración, tenemos antes que definir cuál es el propósito que queremos o que tenemos. Dependiendo de nuestro propósito, pues haremos una exploración. Yo tenía la inquietud a la hora de preparar esta sesión, porque hay tantas, y yo empecé a elegir algunas que yo consideraba pues las más apropiadas, las que me parecía de mayor interés. Sin embargo, como vamos a ver dentro de un momento, esa decisión sobre qué tipo de herramientas vamos a analizar, pues la vamos a tomar entre todos. Ustedes van a ser parte, van a participar en esa decisión. Bueno, entonces decía, primero hay que definir cuál es el propósito. Entonces veamos un poco qué propósitos podemos buscar cuando usamos TIC en nuestra actividad educativa.
En principio podemos sintetizar, podemos buscar muchas cosas, pero podemos sintetizarla básicamente en una cosa, y es: pretendemos mejorar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, mejorarlo desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, podemos pretender o querer mejorar los contenidos con los que apoyamos a nuestros estudiantes en ese proceso de aprendizaje. Y podríamos estar en la situación de querer mejorar nuestras presentaciones. Queremos hacer unas presentaciones de apoyo para nuestra actividad en el aula de clase, o incluso en alguna actividad de una clase remota. Queremos hacer presentaciones mejores, más apropiadas para ese proceso de aprendizaje. Eso puede ser uno de los propósitos que tengamos. Pero también podríamos querer mejorar nuestra habilidad, por ejemplo, para diseñar y construir audios o videos educativos, o incluso para seleccionar de los que ya existen, de los millones que hay en la red. Otra opción podría ser que buscáramos mejorar la construcción de mapas conceptuales o mapas mentales, o el uso de esas herramientas para que nuestros estudiantes construyan los suyos, y nosotros tener eso como una oportunidad para que ellos aprendan y mejoren, digamos, la comprensión de una serie de conceptos que estamos trabajando en el aula. Podría ser también que queramos mejorar en nuestra habilidad para hacer mejores infografías, mejores herramientas de texto y visuales que sirvan para que los estudiantes los utilicen como recurso educativo. Pero por otro lado, podríamos pretender mejorar la participación de todos los estudiantes en las actividades de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, podríamos querer manejar mejores herramientas para formular preguntas durante una clase, o para hacer cuestionarios para que los estudiantes puedan estudiar o responder una serie de inquietudes que tenemos, para saber si tienen unos conocimientos previos apropiados, o si, por ejemplo, han comprendido bien un tema que estamos explicando. Podría ser también que estemos interesados en saber cómo podemos manejar mejor las herramientas de comunicación y de interacción que podemos aplicar para, sobre todo, los momentos que ocurran fuera del aula, porque pues en el aula tenemos la posibilidad de vernos cara a cara con los estudiantes, y en términos generales poco sería útil utilizar alguna tecnología de mediación en ese momento, cuando tenemos la posibilidad de hablar, de verlos cara a cara. Podríamos estar interesados también en utilizar herramientas que favorezcan el trabajo colaborativo, el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes, o herramientas de videoconferencia que necesitemos utilizar en un momento dado, ya sea por una situación excepcional como ocurrió en tiempos de la pandemia, cuando tuvimos que estar confinados y no podíamos encontrarnos físicamente con los estudiantes en la institución educativa. La otra opción podría ser que nos interese mucho usar herramientas, o conocer cómo usar herramientas de manera apropiada para la gestión de nuestra actividad docente, partiendo de los procesos de planeación de los cursos, de la actividad que se realiza dentro de un curso, o la evaluación de los estudiantes durante un curso, incluso en los cursos que son presenciales, o el seguimiento del desempeño de los estudiantes en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, o incluso podríamos estar interesados en temas que tengan que ver con la gestión de cursos completa, con plataformas de gestión de cursos, no necesariamente exclusivamente para educación en línea, sino incluso para la que es mezcla, o esta híbrida que tiene actividad presencial y actividad en línea, o para acompañar cursos presenciales. O sea, este sería el panorama. Tenemos esta serie de opciones, y
no cabe la posibilidad de que en una sesión como esta podamos hablar de todo ese tipo de herramientas. Y mi duda que tenía era, ¿cuál de todas estos tipos de herramientas puede ser de mayor interés para ustedes? No lo podía resolver porque sé que en esta sesión hay personas de muchos niveles. Hay personas que son docentes en niveles de primaria, en niveles de secundaria, en universidad, pues, y además en contextos muy distintos. Pues entonces yo decidí que son ustedes los que van a decirme sobre cuáles de estos temas podemos hablar más en detalle hoy. Entonces vamos a seleccionar esos temas. Para ello, entonces, yo les pido a ustedes que capturen esa imagen que hay allí y vayan al cuestionario que está allí para que voten por 3 de esos tipos de tecnologías, y entre todos vamos a elegir entonces sobre qué vamos a hablar ahora y qué ejemplos vamos a poner. Si no tienen esa posibilidad, yo les voy a copiar en el chat este enlace. Voy a copiarlo en el chat para que ustedes puedan ir a ese cuestionario y de esa manera entonces podamos continuar la sesión. Entonces en el chat voy a ponerlo, perdón. Entonces, si no tienen la posibilidad de capturar esa imagen e ir al cuestionario, entonces pueden hacer clic en el enlace que acabo de poner en el chat y por favor entonces respondan allí. Máximo, cada uno tiene la posibilidad de máximo dar 3 opciones y entonces a partir de ahí tomamos la decisión. Mientras tanto, yo voy mirando acá los que ya están respondiendo. Bueno, ya se va viendo una tendencia en los temas y con lo que estoy viendo que están respondiendo ustedes, pues acabo de confirmar, por ejemplo, que yo tenía una idea equivocada de cuáles podrían ser los temas que más podrían Perdón, Luis interesarles. Fernando, ¿Sí? perdón, veo varias personas en el chat comentando que no pueden acceder Ya el... lo vuelvo a copiar porque es que se ha ido subiendo, ahí lo acabo de poner otra vez. Ok, perfecto. Sí, pueden escanear la imagen o si no hacen clic en el enlace. Y yo creo que en esta sesión alcanzamos a hablar de unos 3 o 4 de estos temas. Voy a poner aquí un momento en la pantalla para que vean cómo va la votación. Igual para que no haya sesgos la quito porque quiero que sea, no quiero que voten por las que van bien. Bueno, vamos a dar un minuto más y continuamos. De todas maneras, bueno, incluso así ya en un momento continuemos. Si quieren votar allí, pues me parece valioso porque yo pretendo que después de esta sesión igual tengamos oportunidad de
interactuar. Vamos a ver que mi compromiso es responder algunas de las preguntas hoy, pero otras lo haré en un documento que se les entregará en un tiempo más o menos de 1 o 2 semanas, para que todas las preguntas o la mayor cantidad de preguntas queden resueltas. Bueno, creo que definitivamente, pues tenemos al menos 3 temas, que es el trabajo colaborativo, la evaluación y las presentaciones. Bueno, voy a comenzar. Comencemos por las presentaciones y luego continuamos con nosotros. Bueno, entonces vamos a hablar de las presentaciones que usamos como apoyo a nuestra actividad docente. Las usamos tanto cuando hacemos actividad en un ámbito presencial, pero también las usamos como apoyo cuando hacemos alguna sesión remota. Y las presentaciones siendo tal vez una de las actividades más frecuentes, más realizadas por los docentes, es donde creo que hay un mayor discrepancia en cuanto a lo que debería hacerse como presentación. ¿Para qué hacemos presentaciones? Pues el objetivo de hacer presentaciones básicamente es destacar ideas de el tema que estamos explicando a los estudiantes y apoyar las explicaciones que estamos dando. Y allí tenemos que tener cuidado con varias cosas porque son errores que se cometen día tras día en nuestra actividad. Primero, deberíamos evitar el exceso de texto. Normalmente hay presentaciones, y ahora vamos a ver un ejemplo donde básicamente todo lo que le presentamos al estudiante son textos, y eso hace que se dificulte un poco para el estudiante, porque el estudiante y cualquier persona, casi que por un acto reflejo, cada vez que ve una palabra escrita, pues trata de leerla. Y si hay muchas, pues simplemente la persona en esa presentación se dedica a continuar leyendo todo lo que hay allí y se pierde de la explicación que alguien está dando. Por otro lado, pues estamos acostumbrados a que las herramientas que usamos para producir las presentaciones son herramientas que nos ofrecen muchas plantillas ya hechas, ya diseñadas, con un diseño espectacular, muy buenas, en ese sentido de que están gráficamente muy bien. Pero muchas de esas plantillas que utilizamos, que nos parecen muy bonitas, están llenas de elementos que no tienen nada que ver con lo que estamos contando o tratando de explicarle a los estudiantes. Cada elemento que yo incluya en una presentación que no tenga nada que ver con lo que estoy tratando de explicar es un elemento que sirve como distractor, que permite que los estudiantes estén yéndose y ocupando su atención en elementos que no enriquecen o que no le aportan nada y que además lo distraen de la explicación principal que se está dando. Incluso, por ejemplo, algunos utilizan plantillas que tienen animaciones y otras cosas, y esas animaciones distraen. Si yo pusiera aquí en esta presentación que ustedes están viendo algún elemento que tuviera algún movimiento, ese elemento llama la atención de ustedes y los distrae. Otra cosa importante es que el contenido debe presentarse de forma gradual. Si yo pongo todo el contenido de una sola vez, es posible que todo ese contenido termine siendo también estar lleno de elementos distractores y sea complejo para el estudiante. Yo necesito que el estudiante ponga su atención en cada uno de los pasos, en cada una de las ideas que yo estoy desarrollando, para que no se vaya a distraer y para que pueda realmente concentrarse en lo que estoy contando. Y otra cosa muy importante es, lo ideal sería siempre usar estructuras conceptuales, es decir, no simplemente ideas o enumeraciones, sino estructuras que pueda asociar el estudiante con la lógica que puede haber detrás. Ya les voy a mostrar un ejemplo concreto de ello. Bueno, herramientas, pues están las tradicionales como el PowerPoint, que algunos tratan de menospreciarlo porque es
bueno, es muy clásico, es muy básico, no tiene muchas plantillas, cada vez hay más. Pero entonces empiezan a aparecer otras herramientas como las que estoy mostrando acá que son muy atractivas y entonces tienen más plantillas y las plantillas tienen mejores diseños y entonces se entra en la discusión de si es mejor una que otra. Realmente algunas de ellas lo que tienen de interesante es que permiten compartir esas presentaciones con los estudiantes a través de la web de una manera sencilla y no tengo que estar enviando correos con el elemento digital, con el archivo digital que ellos van a ver si acaso yo voy a compartir las presentaciones con ellos. Bueno, en este caso con ustedes sí vamos a compartir estas presentaciones, estas ayudas que estoy utilizando acá. Entonces, antes de ver un ejemplo y hacer un análisis de cómo hay que construir esas presentaciones, quiero también que me respondan una pregunta. Aquí la idea es la siguiente. Ustedes van a escribir 3 preguntas que tengan sobre las presentaciones, o sea, 3 inquietudes que ustedes tienen y que quisieran resolver sobre la forma de hacer las presentaciones. Insisto, no quiero que me hagan preguntas sobre cuál herramienta es mejor, porque habría que estar situado en cada contexto, en cada situación para poder responder eso. Si ustedes simplemente me preguntan que qué es mejor, si Geniali o si la herramienta de slides de Google o si, bueno, no quiero eso porque yo no voy a ser capaz de responderles cuál es mejor. Depende de qué también la usen o para qué la vayan a utilizar. Entonces, quiero que escriban, entonces igual que hace un momento, voy a copiar en el chat este enlace y los que puedan capturar esa imagen, por favor la capturan y responden entonces ahí. Como son tantas las personas que están asistiendo a este evento, pues el número de preguntas seguramente que va a ser muy grande y entonces yo no voy a poderla responder ni en este momento ni en esta sesión, pero me comprometo con todos ustedes a que para la próxima semana voy a elaborar un documento. Miraré si es mejor hacer un video o si es mejor hacer un documento escrito, respondiendo la gran mayoría de las preguntas que ustedes formulen en ese formulario en este momento. ¿Sí? Entonces, mi compromiso es eso. Entonces, por favor, háganlo. Si lo hacen a través de este enlace, ya veo que en el chat están poniendo algunas preguntas, pero yo lo que quiero es que lo hagan en esta herramienta, porque así me queda la posibilidad de que las que no responda hoy las pueda responder entonces en el documento que me comprometo a hacer. ¿Sí? Pero bueno, de todas maneras, voy tomando nota de algunas de las preguntas que están haciendo en el chat y ya voy a hacer unas reflexiones y vamos a hacer otro ejercicio para entender un poco qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer presentaciones. Bueno, mientras van respondiendo los demás, voy mirando algunas preguntas que hay en el chat, pero insisto, por favor, respondan en este enlace que estoy poniendo en el chat o en el enlace a donde lleva la imagen. Si ustedes simplemente la escanean con el dispositivo móvil, con el celular, van a ir allí. Bueno, Perdón, Luis Fernando, perdón que te interrumpa, solo es porque estamos escuchando, viendo muchos comentarios de que los que están asistiendo a través de sus teléfonos, sí. que la pantalla se vuelve negra. Lo que tienen que hacer es hacer clic, no es Sí. que hacer clic en una flechita que está ahí Sí. en la mano izquierda arriba. Solo para que sepan porque no puedo enviar un screenshot. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Bueno. Entonces, insisto, si envían las preguntas por este enlace, que vuelvo y lo pongo acá en el chat,
o capturan esa imagen como acaba de decir Patricia, haciendo clic para que el navegador vaya a el navegador del celular vaya al cuestionario que hay ahí. Entonces, bueno, mientras tanto, hay una pregunta que me parece importante mencionar, responder, de Marta Cecilia Amador, que dice que ¿cuál sería el tiempo pertinente para una presentación de una clase de 90 minutos? Bueno, la verdad es que una clase, no, bueno, dependerá de la temática, porque hay temáticas donde es necesario, pues, hacer actividades más expositivas y en otras hay más espacio para actividades prácticas. Pero la recomendación es que en cualquier sesión que ustedes hagan, presencial o en línea, traten de que cada bloque, digamos, de exposición no dure más de 10 a 15 minutos y siempre haya alguna actividad relacionada en medio de eso, porque es la manera de poder mantener a los estudiantes conectados, porque la atención se va perdiendo, se va degradando a medida que va pasando el tiempo. Entonces es necesario que haya varios momentos de presentación, pero sobre todo interrumpidos o alternados con algunos momentos de actividad. Bueno, entonces veo que ya están respondiendo o poniendo sus preguntas allí. Insisto, las preguntas que ustedes están poniendo allí en ese formulario, me comprometo a responderlas en un plazo de no más de una semana, en un documento que voy a construir y que se va a distribuir entre todos ustedes y que va a ser publicado también, pues, por parte de la red, para que eso sea un material que sirva, un recurso que sirva para todos ustedes y para los que no están asistiendo a esta sesión también, pero a partir no de lo que yo creo que se debería hablar sobre las presentaciones, sino sobre las inquietudes concretas que tienen ustedes los docentes. Entonces, bueno, siempre aparecen preguntas como la de Holly Sanka, pregunta que ¿cuál es el software de presentación que estoy utilizando? Siempre hay ese tipo de preguntas. Yo, utilizo con mucha frecuencia PowerPoint, pero utilizo Geniali también en muchos casos para hacer algunas presentaciones, Canva, pero es irrelevante. He hecho presentaciones, les advierto, he hecho presentaciones solo con imágenes en JPG, formato JPG, simplemente para mostrar que no es necesario tener algún software específico para eso y que el software no es el que hace, pues, buena o mala la presentación. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar a entender mucho, no solo lo de las presentaciones, sino otras cosas más. Vamos a hacer esta prueba. Veo que todavía están respondiendo, están escribiendo allí preguntas. Voy a esperar un minuto más. Bueno, pero quiero hacer esta pequeña prueba para todos ustedes, y es, en la pantalla estamos viendo en este momento 4 tarjetas, o sí, la imagen de 4 tarjetas, y les digo que cada una de estas tarjetas, por un lado, tiene una letra y por el lado contrario tiene un número. Y entonces nos han dicho que existe una regla que dice que si una carta tiene una letra D en una de sus caras, debería tener un 3 en el lado contrario. ¿Sí? Nos dice, eso es una regla que nos están dando. Y si una carta tiene una letra D en una de sus caras, debe tener un 3 en la otra. Entonces nos preguntan, ¿cuáles cartas de estas deberíamos voltear para verificar que ninguna de ellas o que alguna de ellas incumple la regla que nos acaban de dar? Entonces, también nuevamente les pido, les voy a poner este enlace en el chat para los que no puedan capturar esa imagen. Y quiero que me respondan allí esa pregunta. Entonces, ¿cuáles cartas deberíamos voltear para estar seguros de que de que no hay una carta de estas que esté incumpliendo esa regla?
vuelvo y pongo el link para los que... Y vuelvo y lo pongo, lo voy poniendo porque como algunos están respondiendo en el chat, entonces se pierde el link ahí. Bueno. Bueno, quiero compartirles por un momento, solo para que vean un poco que está difícil ponernos de acuerdo, porque aquí pueden ver hay todas las opciones posibles. Hay unas que esta de acá tiene como más adeptos que esta, pero igual está bastante distribuido las respuestas. Muy bien. Bueno. 20 segundos más y hacemos la segunda parte del ejercicio. Creo que todavía están respondiendo. Bueno, vamos a la segunda parte del ejercicio. Y la segunda parte del ejercicio nos plantea otras 4 tarjetas, pero aquí lo que nos está diciendo es que cada tarjeta tiene por un lado la edad de un cliente en un bar y en el lado contrario tiene lo que está consumiendo, lo que está bebiendo ese cliente. Y entonces tenemos 4 clientes. La pregunta entonces que nos hacen o la regla que nos plantean, pues la que todos conocemos, y es que los menores de edad no deben consumir bebidas alcohólicas. Entonces, si a nosotros nos pidieran que fuéramos supervisores de lo que ocurre en ese bar, pues es obvio que quisiéramos saber cuáles de esas cartas deberíamos voltear para estar seguros de que no hay un menor de edad consumiendo una bebida alcohólica. Y en ese caso, entonces respondemos este otro cuestionario, es otro diferente. Entonces, por favor, capturen la imagen. Voy a poner el enlace en el chat de esta otra pregunta. Lo vuelvo a poner y por favor respondan, porque con esto entonces vamos a entender un poco cómo o por qué debemos hacer de una manera diferente nuestras presentaciones. Y voy a poner un ejemplo. Sí, no se trata de aprender a usar aquí herramientas de presentación, porque hay tutoriales de la que ustedes quieran, si quieren de Geniali, si quieren de Canva, si quieren de PowerPoint, si quieren de Google Slides, de la que ustedes quieran. Y hay otra cantidad, por lo menos tengo referencia de casi un centenar de herramientas para hacer presentaciones. Lo más importante es que las hagamos de manera apropiada. Entonces, bueno, vamos a mirar. Aquí ya debe haber. Ya hay un número importante de respuestas. Bueno, yo solo quiero, mientras tanto, llamar la atención sobre lo siguiente. Esta es la imagen de las respuestas, de cómo están distribuidas las respuestas a la primera pregunta. La que más opciones, más respuestas tiene es la 1 y la 3, y ya les voy a mostrar lo que está pasando con el segundo ejercicio. Es este. Bueno, en principio comentarles que los dos ejercicios son iguales desde el punto de vista de su planteamiento, su formulación, son exactamente iguales. Son ejercicios que en términos generales son relativamente sencillos de resolver. Sin embargo, llama la atención esto que les voy a mostrar, que es una cosa que se repite una y cientos de veces, porque este ejercicio se viene planteando desde 1963 más o menos,
a muchos grupos de personas y los resultados siempre son iguales. Y es lo siguiente. Miren, aquí la mayor respuesta es 1 y 3. La respuesta correcta en ambos casos es la 1 y la 4. La 1 y la 4, porque, por supuesto, que yo necesito saber si la persona que está consumiendo ron es mayor de edad o no. El que está consumiendo agua no importa la edad, el que tiene 30 años no importa qué está consumiendo, y el que tiene 12 años sí me interesa mirar que no esté consumiendo licor. Entonces es la 1 y la 4. Y en el caso anterior es igual, las respuestas son iguales. Sin embargo, miren lo que ha ocurrido acá. Si estamos resolviendo un problema similar, ¿por qué hemos dado respuestas tan diferentes? ¿Sí? Aquí, de hecho, la 1 y la 4 la acertaron muy pocos. Voy a buscarle cuál es el... No aparece siquiera por acá. ¿Sí? Creo que hubo muy pocas respuestas correctas en el primer ejercicio. Pero en el segundo, curiosamente, la mayor cantidad de respuestas sí es la 1 y la 4. O sea, ¿por qué pudimos resolver bien la segunda y no la primera si el ejercicio era similar? Pues básicamente se debe a que nuestro cerebro no es muy bueno para las abstracciones, y cuando nos plantean un problema en abstracto como es el primero que les planteé, pues nuestro cerebro no es capaz de hacerlo de manera apropiada. Cuando nosotros vemos puro texto en una pantalla, pues eso es abstracto y toca descifrarlo. Nuestro cerebro tiene que empezar a descifrar, es decir, a decodificar lo que está escrito allí. Cuando lo que tenemos son imágenes, el cerebro capta rápidamente esas ideas, y de esa manera pues es mucho más fácil. Y en este caso, en el ejercicio, cuando el ejercicio está asociado con algo concreto del mundo real, nuestro cerebro descifra más fácilmente lo que hay detrás, y cuando es abstracto es más difícil de resolverlo. Cuando nosotros trabajamos con estudiantes, los estudiantes, entre comillas, podemos decir que son principiantes en este tema del conocimiento y en cada uno de los temas que nosotros tratamos de enseñar, sea matemáticas, sea sociales, sea geografía. Ellos son principiantes en eso. Y nosotros, pues de alguna manera, frente a ellos somos expertos. Entonces, nuestro cerebro ya está entrenado para asimilar y manejar una serie de abstracciones que están detrás de todo ese conocimiento, pero el de ellos no. Entonces tenemos que llevarlos gradualmente a ese nivel de abstracción y no podemos partir de ahí haciéndolo nuevamente, pues haciéndolo partir de lo abstracto. Perdón, que es que estaba mirando acá. Bueno, ya. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Esto es un caso típico de una diapositiva que usamos como profesores en nuestra clase. Esto es una diapositiva normal. Hay unas un poco más llenas de texto que esta, pero esta es una, digamos, común. Esto es común, está estructurada un poco la forma de hacerlo. ¿Qué pasa si yo presento esto a los estudiantes? Pues ellos empiezan a leer lo mismo que ustedes estaban haciendo cuando yo puse esta diapositiva, sobre todo los que hablan español, los que están, los hablantes de inglés o de portugués probablemente pues no le hayan puesto mucha atención a lo que está escrito allí. Pero los que hablan español estoy seguro que empezaron a leer lo que hay allí. Yo puedo transformar o debo transformar esto que hay en esta diapositiva por algo como esto. O sea, esta parte que es el aprendizaje y donde está descompuesto acá, yo lo puedo representar de esta manera. Aquí lo estoy presentando todo al mismo tiempo, pero si yo estuviera dando una explicación con esta diapositiva, lo razonable sería que yo fuera poniendo cada pedazo sobre el que estoy explicando y sobre el que, porque yo no estoy leyendo o no debería estar leyendo lo que hay ahí, sino dando una explicación basado en esa imagen que está allí. Entonces es mucho más claro para el estudiante si yo le voy explicando que el aprendizaje es un proceso, que requiere la atención, que requiere motivación, que depende del interés que tiene la persona que está aprendiendo y que se ve reforzado o se ve apoyado por emociones positivas. Si yo voy poniendo paso a paso esos elementos y todavía no está esta parte de la derecha en la imagen, pues va a ser mucho más fácil para ellos comprenderlo. Y si además entonces voy avanzando gradualmente en cada uno de estos elementos y voy mostrándolos gradualmente a medida que voy explicando, pues para el estudiante va a ser mucho más claro. Y si además después hay otra diapositiva como esta donde estoy hablando ya de lo que es la enseñanza con respecto al aprendizaje, pues esta que es una diapositiva también muy común,
yo la podría representar gráficamente de esta manera, y también la idea es que yo la vaya mostrando poco a poco, paso a paso, a medida que voy explicando cada uno de estos elementos que hay acá, ¿sí? Y entonces esa es una buena manera de representar esa diapositiva y de poderla utilizar de manera apropiada en un aula de clase. Y al final podría llegar ya a esta representación completa, pero como yo ya expliqué cada uno de los componentes de esa imagen, si bien la imagen ya completa parece compleja, pues ya como se fue construyendo poco a poco en la explicación que le estoy dando al estudiante, para el estudiante ya esto no es algo tan complejo ni tiene que empezar a descifrarlo poco a poco, sino que ya la fue construyendo a medida que yo le iba explicando. Entonces, eso es uno de los, digamos, de los mensajes claves que tenemos que tener en cuenta. No importa, miren que aquí no importa cuál es la herramienta que estoy utilizando. Ahora, si ustedes se fijan un poco en las ayudas que yo utilizo, trato de no utilizar ninguna plantilla de ningún tipo y parto de simplemente un fondo blanco. ¿Por qué? Porque muchos de esos elementos son distractores. Esas plantillas son muy buenas cuando yo estoy haciendo presentaciones para marketing. Si yo yo tengo una audiencia a la que estoy tratando de vender una idea, pues tiene sentido, pero si no, no. Bueno, ese es uno de los temas. Podríamos hablar más. Hay una serie de preguntas que ustedes hicieron y que yo me comprometo, como les digo, a responder para que una a una y en un documento que se les va a entregar a ustedes. Bueno. Listo. Ahora vamos a mirar otro de los temas que se plantearon como de mayor interés y mencionamos, para que vamos cerrando. Igual, como les digo, me comprometo a responder todas las preguntas. Entonces, el otro tema es el del trabajo colaborativo. Aquí quiero mencionar varias cosas. Voy a simplemente a mencionar lo siguiente. El trabajo colaborativo pues tiene el propósito de que los estudiantes puedan construir conocimientos mientras interactúan con otros, desarrollar habilidades sociales y prepararlos para las habilidades que hoy en día se mencionan que se requieren en la industria 4.0. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues que las reglas del trabajo colaborativo deben ser muy precisas. Hay que tener cuidado de que el trabajo colaborativo no se confunda con el trabajo en equipo tradicional, porque el trabajo en equipo tradicional, ustedes recordarán que, o seguramente habrán vivido esa experiencia todo el tiempo, y es que los estudiantes se ponen de acuerdo para que el trabajo lo haga uno solo y simplemente en el producto final aparecen inscritos otras personas que nunca participaron allí, o la participación es difícil, digamos, de identificar. Pero resulta que el trabajo colaborativo pues trata de que los estudiantes desarrollen autonomía, pero autonomía no individual, sino por equipo, es decir, que puedan trabajar conjuntamente, aprender a organizarse, aprender a tomar decisiones de forma colectiva, aprender a enfrentar algunos conflictos incluso en ese trabajo, porque es lo que ocurre hoy en día en cualquier ámbito de trabajo. Trabajamos en equipo y necesitamos tener esas habilidades y cada vez se requieren más esas habilidades. Entonces, para eso, para que haya un buen trabajo colaborativo, es fundamental que haya registro de las interacciones de los estudiantes, es decir, que yo como docente pueda ver qué tanto aporte está dando cada estudiante, qué tantos conflictos se están dando al interior y eventualmente intervenir solo cuando las cosas estén, digamos, salidas ya, digamos, de control, poder intervenir o incluso poder intervenir ayudando con alguna idea para que la organización de cada equipo sea mucho más apropiada. Entonces, por eso es importante llevar un registro de eso. Herramientas para trabajo en equipo hay muchas. De hecho, muchas de las herramientas que se utilizan hoy en día, como por ejemplo toda la suite de Google, donde se pueden hacer textos y pueden estar escribiendo el mismo texto varias personas al mismo tiempo,
podrían estar trabajando todas al mismo tiempo sobre el mismo texto, o sobre una presentación, o sobre lo que quieran. Eso es una forma también o es una herramienta y es una forma de hacer trabajo colaborativo. Pero hay otras herramientas que se han dedicado a eso, que están diseñadas para eso. Algunas tienen costo, otras no, pero solamente quiero mostrarles como ejemplo una de ellas, solo para mostrar cómo se puede hacer ese trabajo. Voy a mostrarles una de ellas, que es Trello. Trello es una herramienta muy interesante, pero como esta hay muchas otras y que tienen esquemas muy parecidos. Yo la quiero presentar simplemente no por hacer difusión de la herramienta, sino porque ahí tengo muchos trabajos que he hecho con estudiantes, entonces por eso vale la pena pues verlo. Aquí lo interesante, digamos, de todo esto es que hemos trabajado con pues, grupos, o sea, cada tablero de estos que ustedes ven acá es un trabajo hecho por varios integrantes. Aquí aparecen las iniciales de cada uno de los estudiantes que trabajaron allí. Aquí estoy yo como profesor, yo hago parte de cada uno de los equipos para poder intervenir y poder visitar el trabajo que hacen los estudiantes. Ellos definen cada una de estas columnas qué contenido tiene. Aquí están tratando de resolver un problema, ¿sí? Es el aprendizaje basado en problemas, pero entonces utilizando esta herramienta. Yo aquí puedo ver entonces lo que cada uno de los estudiantes fue escribiendo y fue participando acá. Estos colores que hay acá me permiten ver, me permiten después identificar quién hizo qué, y ellos fueron construyendo cada uno de estos elementos. Aquí hay discusiones internas entre ellos sobre cómo iban construyendo ese proyecto. Entonces aquí están cómo resolvieron ese problema. Entonces aquí están los comentarios de cada uno, y además ellos pueden haber incorporado a cada ficha de estas archivos, pueden haber colocado, no solamente están las conversaciones entre ellos, sino que pueden subir documentos, pueden capturar imágenes, pueden poner enlaces, o sea, pueden hacer muchas cosas en cada uno de estos puntos. Y yo puedo visualizar acá, si ustedes ven acá, yo puedo visualizar todas las conversaciones que van teniendo y quién dijo qué en cada momento y en qué fecha, a qué horas dijo qué, y yo puedo ser partícipe de eso y podría entonces en un momento dado intervenir. Y esto sigue hasta que llegan, o sea, esto es todo el proceso, ellos van discutiendo y van construyendo hasta llegar a una solución. De eso se trata. Entonces, es lo que hacen. Yo podría, si hago clic en cada una de estas nombres, podría entrar a mirar cuál fue la participación de cada uno de los estudiantes, y entonces de esa manera, en un momento dado también, si requiero poner una nota, pues ver cómo lo hicieron. Esto es solo una mirada muy rápida. Se pueden hacer muchas cosas muy complejas con este tipo de herramientas. No estoy hablando específicamente de esta, insisto, sino con este tipo de herramientas para trabajo colaborativo. Lo que interesa y lo que quiero que ustedes miren es que es muy importante que el profesor sea testigo de lo que están discutiendo, de cómo están trabajando, de cómo están organizándose los estudiantes. Entonces, cuando hacemos trabajo colaborativo, sea aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, o cualquier otro tipo de trabajo que sea colaborativo, es muy interesante poder utilizar este tipo de herramientas, unas que son gratis, otras que son pagas, pero preferiblemente, yo diría preferiblemente las gratis. Por ejemplo, la suite de Google permite hacer muchas de estas cosas, no de pronto con la vistosidad que hay ahí, pero exactamente el mismo seguimiento y el mismo proceso. Entonces, lo importante no son las herramientas, sino la forma como las podemos utilizar para poder ser testigos de cómo los estudiantes están trabajando en esos procesos colaborativos, ¿sí? Igual les voy a pedir que me escriban preguntas en este enlace, me escriban ustedes preguntas relacionadas con el trabajo colaborativo, qué quieren saber sobre el trabajo colaborativo, y yo me comprometo entonces en el documento o en el video que voy a producir para responder todas las preguntas, por responder, yo diría que la gran mayoría, a menos que haya preguntas ya de un grado de complejidad o que yo no pueda responder, pues les podré por lo menos remitir a dónde puede haber
También les puedo recomendar, sí les puedo recomendar tutoriales y algunas cosas ya sobre las herramientas como tal, eso sí lo puedo hacer. Entonces, bueno, por favor, entonces, voy a copiar esto en el chat. Voy a copiar el enlace para que, por favor, allí formulen las preguntas. Porque siempre, pues, un espacio como este es muy corto para todo lo que podría decir sobre estas cosas. Entonces, si ustedes en ese enlace o capturando esa imagen van y contestan ese formulario y ponen allí sus preguntas, yo me comprometo entonces a responderlas. Bueno, mientras tanto, de todas maneras, sí comento lo que pregunta Hugo Patricio Tovar, y es de la nota final, bueno, ¿qué puede ser individual? Uno puede, en los trabajos en equipo, uno puede poner un componente que sea por el trabajo en equipo, ojo, pero debería uno, no solamente por el producto final, sino por el proceso. Es muy importante hacer énfasis en el trabajo colaborativo, en el proceso. Tener en cuenta el proceso y que los estudiantes sean conscientes de que el proceso es fundamental, ¿sí? Que no es simplemente, aquí pongo otra vez el enlace, que no se trata únicamente del producto, porque el producto, uno con el producto pues no puede realmente juzgar qué tanta participación hubo en cada uno de los estudiantes y sobre todo qué tanto trabajo colaborativo hubo. Uno termina evaluando un producto que incluso puede, como dice por ahí algún profesor amigo mío, de dudosa procedencia, porque a veces el producto puede ser hecho por otras personas, no por los estudiantes. Y aquí lo que importa, el proceso realmente de aprendizaje es en el trabajo que hacen los estudiantes, en esas interacciones que tienen los estudiantes, es donde está realmente lo valioso del trabajo colaborativo, no en el producto. Productos es fácil juzgarlos, pero no necesariamente es objetivo hacerlo. Entonces es importante el proceso. Y además porque si uno es testigo del proceso, uno puede realmente puede ayudarle a los estudiantes a ser conscientes de muchas habilidades y ayudarles a desarrollar esas habilidades de interacción, esas habilidades sociales y esas habilidades para la cooperación, que es una de las que se demandan hoy en día y que se dicen que son fundamentales en este siglo XXI, de que ya estamos recorriendo la tercera década, entonces esto va rápido. Bueno, para terminar, bueno, yo creo que no alcanzamos a mirar otras, pero sí me comprometo de todas maneras a hacer documentos sobre todo, pues sobre todas las herramientas y en general con consejos y con recomendaciones para todos. Más bien, quiero que pasemos a alguna sesión de preguntas porque creo que el tiempo va volando. Bueno, dice Wilton Muñoz que si una rúbrica sería el instrumento más adecuado para evaluar el trabajo colaborativo. Totalmente de acuerdo. Es más, la recomendación es hacer una rúbrica muy clara, muy detallada. Yo creo, bueno, voy a mirar si tengo una acá que pueda compartirles. Bueno, pero creo que aquí están viendo, bueno, un ejemplo sería una exposición oral. Bueno, pero sí una rúbrica muy detallada para poder que el estudiante tenga muy claro qué es lo que uno va a valorar y pueda saber cuál es el desempeño que estamos esperando de ellos. Pero por otro lado, también es importante cuando se hace trabajo colaborativo que haya una evaluación por pares, es decir, que los estudiantes puedan evaluar a sus compañeros, y también es importante hacer alguna autoevaluación para que el estudiante sea consciente de cuáles fueron sus fallas. Es importante que los estudiantes reflexionen sobre cuáles son las fallas que tienen en ese proceso. Es que creí que tenía aquí una rúbrica, no, pero bueno, también pueden usar
listas de chequeo, pero es mucho mejor una rúbrica porque es mucho más detallada y mucho más precisa para poder ir a describir de la mejor manera y a valorar de la mejor manera el desempeño de cada estudiante según lo que pretendemos que haga. Bueno, algún modelo donde se pueda cotejar lo que evalúo en el trabajo colaborativo. Pues no, a ver, realmente cuando uno habla de evaluación, que ese era el otro tema que estaba allí, voy a mencionarlo así rápidamente. Cuando uno habla de evaluación, herramientas de evaluación eso sí hay miles y miles desde el punto de vista tecnológico, hay miles. La mayoría están centradas en cuestionarios y sabemos que los cuestionarios son útiles en la mayoría de los casos o son más útiles y más apropiados, por ejemplo, para conocimiento más memorístico, exceptuando cuando las preguntas que se hacen pues tienen cierto grado de complejidad en su elaboración, de tal manera que el estudiante realmente tenga que confrontar su comprensión de unos conceptos. Pero ya otro tipo, ya digamos habilidades más prácticas, pues los cuestionarios no sirven. Entonces, si estamos tratando de formar, desarrollando competencias, lo lógico es que esas actividades que hagan por fuera siempre estén luego valoradas a través de una rúbrica bien presentada. Aquí vuelvo a poner el link. Una rúbrica bien presentada, bien elaborada, para que esté muy bien detallado y el estudiante sepa realmente cuál es el comportamiento, cuál es el desempeño que se espera que logre. Ahora, para hacer rúbricas, hay también herramientas TIC, muchas en la web, algunas son pagas, pero lo más fácil, si queremos estar libres de pagos y de complicaciones, la mejor manera de hacer rúbricas es utilizando una hoja electrónica, un Excel o la hoja de Google, que es Google Sheets, también podemos usar y podemos diseñar las rúbricas. Esto que ustedes están viendo acá, pues está ahí gráficamente, pero realmente originalmente fueron hechas y son copiadas de una hoja de cálculo. ¿Sí? Esto es hecho desde una hoja de cálculo y simplemente se copia allí y se puede hacer que tenga una presentación bonita si se quiere para mostrarle a los estudiantes. Pero entonces no podemos caer en la trampa, que si lo fácil es hacer cuestionarios de preguntas de falso y verdadero, de selección múltiple, de apareamiento, que eso es lo que hay, muchas herramientas para eso. Si eso es lo fácil, de todas maneras no debemos caer en esa trampa, porque ese no es el tipo de evaluación que en la mayoría de los casos necesitamos. Deberíamos partir de... Y eso va a ser dentro de la información que les voy a compartir, dentro del documento que voy a hacer, voy a pasarles una pequeña plantilla donde he construido a partir de la taxonomía de Bloom, de cada uno de los niveles digamos, de desarrollo, de pensamiento que se plantea en la taxonomía de Bloom, cuál es el tipo de actividades apropiado y qué herramientas, y una serie de herramientas que podrían ser utilizadas para apoyar ese desarrollo, ese tipo de actividades que uno construiría allí. Eso sería pues la idea. No sé, estoy mirando, voy a contestar un par de preguntas más y creo que ya me pasé del tiempo, no sé qué tan pasado estoy. No se preocupe, Luis Fernando, está excelente el tiempo. Bueno, por mí, yo tengo toda la tarde, por mí no hay problema, porque estos son mis temas y puedo hacerlo. Bueno, aquí dice Mauricio Echeverri, el profesor enseña ciertos tópicos, pero aprende de sus alumnos en otros. ¿Qué sugerencias hay para evaluar al profesor de manera que el círculo de aprendizaje se vuelva virtuoso? Bueno, yo diría que más que evaluar al profesor es concientizarlo de que esto es un proceso de aprendizaje entre todos. Por ejemplo, yo debo reconocer que cada vez que doy un taller de estos y que hacen preguntas, de todas esas preguntas yo aprendo una cantidad que ustedes no se imaginan. Yo creo que en cada uno de estos eventos yo soy el que más aprendo. Y, por ejemplo, cada vez que tengo la oportunidad de interactuar con docentes que me plantean situaciones que yo no había, ni que he vivido, ni que se me han ocurrido jamás, que tienen que ver con situaciones, con ciertas temáticas que yo no domino,
con ciertas situaciones particulares de un aula de clase y me plantean, pero bueno, es que mi situación es esta y tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Ese es un espacio para mí para aprender muchísimo. Y digamos que yo creo que he aprendido mucho más en la interacción con los docentes cuando estoy formándolos, cuando creo que estoy formándolos, realmente yo soy el que más estoy formándome. Yo no sé si tenga mucho sentido evaluar al docente de qué tanto ha aprendido de esas experiencias, pero sí hay que hacerlo, es consciente de que cada vez que enseña, lo que tiene es una oportunidad enorme de aprender. Eso es lo más importante. Sí, bueno, María Arevalo hace una reflexión, sí que la reflexión y la metacognición lleva aprendizaje auténticos de los estudiantes. Eso es muy importante. Por ejemplo, en estas actividades, por ejemplo, de aprendizaje colaborativo, vale la pena que haya algunos momentos y unas pausas para que el estudiante esté reflexionando, no solamente sobre su propio desempeño, sino sobre cuáles han sido las decisiones y la forma de trabajo que ha sido más exitosa y cómo han ido logrando aprendizajes, porque eso les permite a ellos ir construyendo sus propias estrategias para un aprendizaje para toda la vida. Bueno, y se pueden hacer rúbricas en los niños de preparatorio. Sí, lo que pasa es que obviamente no le vamos a entregar a los niños necesariamente la rúbrica en texto, pero podríamos hacer unos pequeños dibujos. O sea, si yo podría tomar esta rúbrica que hay aquí, pues hacerla en el nivel de los niños y la podría hacer de forma gráfica. Eso podría ser de tal manera que ellos entiendan un poco, o por lo menos se evidencie cuáles son como los elementos claves del comportamiento, del desempeño que yo estoy esperando en cada nivel. Y entonces, de esa manera, por un lado está la forma como yo voy valorando ese trabajo, pero también cuando yo les pido a ellos que utilicen esa rúbrica para una autoevaluación, que es muy importante que desde muy pequeños empiecen a hacer esas reflexiones sobre ellos mismos, sobre cómo aprenden y sobre todo sobre qué desempeño están teniendo frente a lo que se les está pidiendo. Eso puede ser muy útil. Entonces uno podría hacer unos pequeños dibujos y una rúbrica hecha solo con dibujos para que ellos puedan señalar cuál dibujo de estos se parece más o representa mejor el desempeño que tuvo, y de esa manera hacer autoevaluaciones con una rúbrica con niños que, por ejemplo, apenas están aprendiendo a leer o escribir, o que ni siquiera saben leer y escribir. Bueno, la página para seguir, entiendo que luego de esta sesión está siendo grabada y luego va a ser compartida también, el enlace va a ser compartido con todos ustedes. Bueno, instrumentos favorables para la coevaluación. Bueno, uno puede usar las rúbricas para hacer coevaluación sin ningún problema, porque uno podría darle las pautas para que y de hecho los criterios para que cada estudiante pueda valorar al compañero o a los compañeros con los que hizo un trabajo. Y, y una rúbrica es muy buena porque la rúbrica explica en detalle. Ahora, si uno cree que de pronto la rúbrica podría no ser muy apropiada porque se puede volver compleja para ellos, pues uno podría hacer cosas como estas, por ejemplo, una lista de comprobación donde hace preguntas mucho más puntuales, donde simplemente el estudiante valora de su compañero si cumple o no cumple con un comportamiento, o incluso uno podría buscar valoraciones un poco más detalladas, por ejemplo, si es excelente, bueno, regular, pero podría ir uno a lo fácil, sí o no, y de esa manera entonces cada estudiante valora el trabajo de los compañeros. Pregunta Marta Cecilia que si tengo alguna obra escrita referente a la experiencia docente. Bueno, hay un libro que se publicó cuando empezó la pandemia, que se llama Cómo orientar una clase remota sin morir en el intento, donde hay una serie de pautas y herramientas de cómo planear una clase que se va a dictar por Zoom, una clase remota. Ese documento está por allí circulando. Si les voy a poner mi correo para quienes les interese, pues me escriben y yo se los puedo enviar. Hay una segunda edición que se está vendiendo en Amazon, pero pues les soy sincero a ustedes, lo que menos me interesa es vender libros, sino distribuir un poco mi experiencia y mi conocimiento. Y entonces si ustedes me escriben, yo les envío el documento, el PDF de la edición primera. Y
En este momento estoy preparando un documento que es una metodología que he estado desarrollando de cómo planear actividades de aprendizaje, seleccionar recursos educativos y cómo diseñar una estrategia completa para orientar una clase independiente de la temática y además independiente del medio, ya sea que sea una clase presencial, una clase híbrida o blended, que se denominan en algunos casos, o una clase completamente en línea. Y entonces he estado desarrollando una herramienta muy sencilla para poder hacer esa planificación, solo partiendo, digamos, de los resultados de aprendizaje esperados usando la taxonomía de Bloom. Lo he hecho también usando una taxonomía que es un poquito más, un poquito más compleja, que es la de Kendall y Marzano, pero puede ser más compleja para quienes no están muy habituados a usar ese tipo de taxonomías. Entonces es más fácil usar la taxonomía de Bloom, que entre otras cosas, según algunas investigaciones recientes de los neurocientíficos, de todas maneras responde sobre todo la adaptación que se hizo por parte de Anderson y otros en el 2001, responde bastante bien a más o menos cómo funciona el pensamiento, exceptuando lo que planteaba Bloom, que decía que cada nivel dependía del anterior. No, aquí los niveles de pensamiento son independientes unos de otros. Entonces, bueno, no, pues no sé si hay alguna pregunta por ahí adicional que quieran hacer, o si no, pues cerramos allí. Yo me comprometo entonces a responder esas preguntas que ya hicieron, y a que se les entregue, que se les distribuya pues el material, el documento que responda a esas preguntas, más este material. Vuelvo a poner mi correo electrónico. Perdón, voy a poner mi correo electrónico que Muchísimas gracias por esta excelente presentación, Luis Fernando. Aquí tienen todo su correo, esperamos que lo hayan disfrutado mucho y que les sea muy útil para poner en práctica todo lo aprendido en sus aulas. Voy a volver a compartir mi pantalla. Bueno, los invitamos a ser parte de la RIED a través de estas plataformas, y queremos poner un especial énfasis en nuestra comunidad virtual de práctica para que sean parte de una comunidad de más de 30.000 docentes. Nuestra comunidad es una especie de Facebook para docentes en la que podrán compartir información y también ver la información que otros comparten. Y además es el principal canal de comunicaciones de la RIED, en el que verán información no solamente sobre nuestros próximos talleres, sino también sobre otros eventos de la RIED, cursos gratuitos y muchas actividades de nuestras instituciones socias, tanto a nivel regional como internacional. Entonces dejo aquí unos minutos para que puedan guardar el correo de Luis Fernando y para que puedan escanear los siguientes QRs para las plataformas. Andrea, discúlpame, yo aprovecho y comento que de una sesión que hicimos hace un mes y de esta, pues entiendo que se va a publicar un artículo ahí también en la plataforma de la RIED, y las presentaciones también pues se publicarán allí. Entonces, para que tengan eso en cuenta, que allí hay muy buen material. De hecho, hay unos recursos y hay muchas cosas, y se siguen publicando cosas que vale la pena pues aprovechar todo lo que hay allí. Exactamente, muchas gracias, Luis Fernando. Vamos a publicar el artículo en nuestra comunidad de práctica, entonces ahí pueden encontrar muchísima información como esa. Publicamos cursos, publicamos todas las oportunidades que ofrece la RIED. Este taller cuenta con certificación después del taller, y para obtener su certificación les pedimos que escaneen los siguientes códigos QR, pero no se preocupen si no pueden escanearlos ahora, porque mañana les llegará un correo con el enlace para la encuesta de participación. Entonces les va a llegar un correo de Zoom, y dentro de ese correo van a estar las instrucciones para poder entrar al enlace y llenar el certificado de participación. Entonces igualmente les doy unos segundos para que puedan sacarle una captura de pantalla o para que puedan escanear ahora el código QR. Una vez que hayan llenado la encuesta,
nosotros les enviaremos las instrucciones para descargar su certificado de participación a finales de la próxima semana. Y finalmente queremos invitarlos a nuestro próximo taller, en el que contaremos como ponente con Jorge Hernán Osorio, docente en la Institución Universitaria Pascual Bravo de Colombia, y él nos presentará el taller de la Cuarta Revolución Industrial y cuál es el impacto de esta en la educación. Entonces esperamos verlos en nuestro próximo taller, que será el jueves 25 de agosto a las 4 p.m. hora de Washington. Los esperamos a todos ahí nuevamente. Y finalmente, muchísimas gracias por haber asistido a este taller. Como les digo, esperamos que les sirva mucho, esperamos que lo hayan disfrutado y esperamos verlos pronto.